Ok, recording in progress. ¿Qué? Sí, mi record. vamos a grabar la sesión y después Ok. vamos a publicarla en la página, en YouTube y en... Super, super. Ah, ok, buenísimo. ¿Está bien para ti, Ingrid? Sí, 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 está súper bien. Super. Una Ok. pregunta, ¿escuchan mucho ruido? No, Está bien. no. Oh, Ok, absolutamente, ok. ok, perfecto. Sí. Ok. Entonces, buenas tardes, estimados colegas, amigos, estudiantes. Tengo el placer de darles la bienvenida a la ponencia de nuestra querida colega Ingrid Ríos. Estoy muy entusiasmado con la conferencia y agradezco mucho a Ingrid por haber aceptado nuestra invitación. Soy Ricky Pop, profesor de Antropología Cultural en la Facultad de Ciencias Sociales de ELTE. Y como tengo el placer de conocer a Ingrid desde años, la presento brevemente, lo prometo brevemente. Ingrid Ríos es la docente e investigadora en la Universidad Casa Grande, Ecuador. Es licenciada por la Universidad Casa Grande también. Posteriormente obtuvo su maestría en estudios latinoamericanos en un excelente y ejemplar Master Programa Internacional, coordinado conjuntamente por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Uruguay. Próximamente ella va a defender su PhD tesis en el Instituto de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Desde el año 2014, ella imparte cursos en la Universidad Casa Grande, entre ellos sobre metodología de la investigación en ciencias sociales, teoría política, política latinoamericana y responsabilidad social. Nos complace especialmente que Ingrid vaya a dar conferencias en nuestra facultad el próximo semestre, gracias al Erasmus Teaching Mobility Exchange Program. Su trabajo académico, al igual que su experiencia docente, inspira respeto. Ingrid ha sido coeditora de 2 libros, coautora de 3 capítulos de libros y de 8 papers. Ha presentado los resultados de su investigación en numerosas conferencias y ha sido directora y codirectora de 14 proyectos de investigación. Sus cursos universitarios y investigaciones están relacionadas con el tema de la conferencia hoy, los significados latinoamericanos del populismo. La ponencia de esta tarde contribuye no solo a una comprensión profunda del populismo latinoamericano, sino también a una comprensión de este complejo y también continuo actual problema social y científico-social que nos afecta a todos en Hungría también. Y estoy seguro de que la conferencia va a ayudar a plantear más dilemas y preguntas también. De todos modos, estamos deseando comprender mejor el tema, así que le paso la voz a Ingrid. Gracias de nuevo, Ingrid. No, muchas gracias a ti, Ricky, y a ustedes por invitarme. La verdad es que estoy súper emocionada de haber sido invitada y como dijo Ricky, el próximo año, si todo sale bien y la pandemia lo permite, poder pasar un tiempo en el bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación. Como dijo Ricky, mi nombre es Ingrid Ríos, yo soy docente investigadora en la Universidad Casa Grande, acá en Guayaquil, Ecuador. Me gradué en la Universidad Casa Grande de politóloga y luego me decidí que iba a estudiar Latinoamérica porque me encanta. Entonces tengo un máster en estudios latinoamericanos y espero pronto ya adquirir mi doctorado en estudios latinoamericanos. Estoy estudiando en la Universidad de Chile. Entonces, una de mis líneas de investigación, yo creo que la más fuerte y una de las que más me apasiona, es el populismo latinoamericano. Y por eso el día de hoy les traigo esta presentación que lo que busca es
hacer un análisis entre histórico y teórico acerca del populismo del siglo XXI en América Latina, pero comenzando desde sus raíces clásicas para terminar en una reflexión de si podemos hablar de una cuarta ola de populismo, ¿ya? Bueno, la presentación la voy a hacer en español, pero sí puedo también hacerla como un poco Spanglish. Si hay algo que quieren que repita, si estoy hablando muy rápido, por favor me escriben o cualquier cosa, me interrumpen. Porque a veces se me emociono y ya me voy a detener. Bueno, entonces el objetivo de esta presentación es hacer un breve repaso histórico del populismo en América Latina, y luego voy a presentar las conceptualizaciones de los populismos latinoamericanos en paralelo con las olas populistas, ¿ya? El populismo es un concepto polisémico, todavía no hay una definición consensuada, ya no podemos hablar tampoco de un populismo, sino de varios populismos. Entonces, esto hace difícil su definición y también su entendimiento. Teóricos alrededor del mundo, desde hace algunos años, han decidido que para organizar todas estas ideas y conceptualizaciones alrededor de este fenómeno, podemos hablar de distintos enfoques o corrientes, ¿ya? Entonces, bueno, yo me he decantado también por adherirme a esta organización que creo que permite, sobre todo cuando se presenta así históricamente, poder tener una mayor claridad y que en su análisis también nos deja ver que diferentes conceptualizations or theoretical frameworks work in hand with the populist waves o los contextos, ¿no? O sea, no es que hay un populismo como una idea ahí platónica que luego alguien la va a utilizar, sino que el contexto y las diferentes situaciones latinoamericanas de cada una de las épocas también crean estas teorizaciones. Entonces, voy a terminar con una reflexión de si podemos hablar de una cuarta ola de populismo y cómo esta dialoga con nuestro contexto actual de pandemia. Entonces, ¿por qué hablar de populismo? ¿O por qué seguir hablando de populismo? Yo obviamente les puedo nombrar 1000 razones para hablar de populismo, pero creo que hay dos prioritarias. Bueno, una es que es imposible invisibilizar o no ver que es un fenómeno recurrente y que en la actualidad no únicamente en América Latina, sino también lo tenemos en Europa, ¿ya? Y que esto responde a a una estructura, ¿no? Y a cómo se van desenvolviendo nuestras sociedades y que el entendimiento de este fenómeno en profundidad, más a fondo, va también a permitir entender ciertas problemáticas, situaciones, circunstancias, relaciones, actores de nuestra región, ¿ya? Creo que y últimamente ha habido una explosión académica de producciones acerca de populismo y que esto ha creado también que el concepto a veces se analice de manera muy superficial, ¿no? Y que en esta suerte de estiramiento se pierda, ya que todo puede ser populismo, ¿no? Entonces, de acuerdo a Murphy, a Klein y Linus, estamos viviendo un nuevo momento populista. Este nuevo momento populista que cobra vigencia gracias a la polarización política que experimentan diferentes países alrededor del mundo, tiene otras lógicas, ¿ya? Y es distinto de populismos que hemos visto anteriormente. Entonces, tenemos también este miedo, ¿no? Y este miedo ha llamado a los intereses de la academia una vez más por la búsqueda de su comprensión, ¿no? Esto de ver el populismo como algo peyorativo, como algo que lo tenemos que estudiar porque tenemos que acabar con él. Y en este sentido, yo personalmente escapo de una valoración peyorativa, normativa o negativa o totalmente positiva del populismo, ¿no? Me fundamento en que es parte que vivimos en una realidad que tiene este fenómeno en su centro y nos posicionamos en la necesidad de entenderlo en base a perspectivas que aún no han sido abordadas a profundidad. ¿Cuál es esta perspectiva que yo creo que no ha sido abordada a profundidad? Es estudiar el populismo desde el lado del pueblo, ¿ya? Y bueno, eso voy a hablar un poco acerca de eso más adelante en la presentación.
Entonces, tenemos esta breve línea de tiempo del populismo en América Latina. Si bien las primeras nociones de populismo, no tanto como teoría, sino primeros ejemplos empíricos, no fueron en América Latina, sino en Rusia, con los y el People's Party en Estados Unidos, ya su cristalización, tanto empírica como teórica, fue en América Latina. Que además se ha ido construyendo como latinoamericano, ¿no? Entonces tenemos este primer populismo, la primera ola de populismo clásico en 1930, desde los 30 hasta los 50, y sus autores se determinan como de este enfoque estructural, que es una corriente estructural. Luego tenemos en 1990 la segunda ola de populismo, que se la llamó neopopulismo. Yo creo que en esta suerte de pensar que iba a acabar, entonces neo. Y aquí tenemos algunos enfoques. Tenemos el enfoque discursivo de la mano de Ernesto Laclau y el enfoque estratégico político de la mano de Kurt Weill. Luego llegamos a los 2000 y aparece una nueva ola de populismo, la tercera ola en la que estamos actualmente conviviendo con esta cuarta ola de populismo. Entonces, muchos autores han denominado a esta ola como de izquierda radical, far left populism, en paralelismo con el far right populism que se está viviendo ahora en Europa. Entonces, algunos enfoques también salen en este tiempo. Tenemos el enfoque ideacional de la mano de Casmude y el enfoque sociocultural y performativo desde Ostegui. Y desde el 2017, con el surgimiento de Macri y de Bolsonaro en Brasil, entonces tenemos la cuarta ola que le he dejado un poco así como en interrogación, porque todavía no sabemos tanto. Bueno, entonces comienza por el populismo clásico, tenemos ahí a Juan Domingo Perón y Evita. La mayoría de los académicos describen los 40 y los 50 como la fase del populismo clásico. Parece fácil, pero es bastante complejo e importante, yo creo, entender este primer periodo de populismo, porque es una época que en Latinoamérica, bueno, y también en otros países alrededor del mundo, estamos en una época todavía de transición, ¿no? Los estados-nación todavía son incipientes y entonces estamos entrando como este pensamiento de entrar atrasado a una modernidad que no es nuestra, sino que viene de afuera, y entonces hay una transición que se da desde el lado económico como desde el lado político. En el lado económico tenemos esta etapa de industrialización que en definitiva abre también las puertas para distintos colectivos que habían quedado invisibilizados o por fuera desde las tierras de independencia, ¿no? También una estructura feudal que todavía no está totalmente acabada, sino que pervive, una estructura feudal que utiliza. Y por el lado político tenemos la ampliación del espectro. Pensar que luego de las guerras de independencia se abre el sufragio universal, pero que no es universal, sino que es para las minorías y para una minoría que es generalmente la élite, y que en este momento sí ya tenemos un sufragio mucho más abierto, que entonces lo que hace es que se integren estas que ahora son denominadas como masas al espectro político. Me dicen que hay mucho ruido de fondo. Sí, exactamente. Sí, bastante. Ya, entonces déjenme un segundo, me voy a cambiar un segundo de locación. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, yo creo que aquí se va a escuchar mejor, pero me van contando de todas maneras, ¿ya? Ok. Entonces,
¿Cuáles son los principales líderes que tenemos en esta primera época del populismo? Y he puesto entre paréntesis lideresas con signo de interrogación, porque aside, con una colega estamos comenzando, bueno, no, ya comenzó a comienzos de año, una investigación donde nos queremos aproximar a una conceptualización del liderazgo femenino populista. ¿Ya? Pensando en que si vemos como históricamente y en las distintas olas, siempre hay lideresas políticas que también son caracterizadas como populistas, pero que en la teoría y también cómo se ha pensado en los ejemplos o cuáles son los ejemplos que más han sido utilizados, no es una teoría que está construida desde una coordenada masculina. Entonces, tenemos a Juan Domingo Perón en Argentina, y ahí también a Evita Perón, en varios periodos, del 46 al 52, del 52 al 58, y del 73 al 77. Y bueno, un fun fact que algunas personas no saben o se olvidan, es que en verdad la que fue presidenta fue la segunda esposa de Perón, María Estela Martínez de Perón, y no de Evita. Luego en Brasil tenemos a Getúlio Vargas, de 1930 al 45 y del 50 al 54. En Perú tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, en dos periodos interrumpidos. El primer periodo por un golpe de Estado y el segundo porque fue poco antes de que él falleciera. Y en Ecuador a José María Velasco Ibarra, que estuvo 5 periodos en la presidencia, solo 2 de ellos los pudo terminar. 4-35, del 44 al 47, del 52 al 56, 60-61 y 68-72. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos teóricos, los primeros teóricos de populismo a nivel global, ya, en base a esta ola, ¿no? Ellos son Gino Germani, Torquato Di Tella, Octavio Yanni, y también está Francisco Befort, que es más enfocado al caso brasilero. Entonces, lo que ellos establecen es que el populismo, esto que comenzaron a llamar populismo, era una enfermedad pasajera en el proceso de transición a la modernidad. ¿Y qué iba a pasar? O sea, que como estábamos en un proceso de transición como región, hacía sentido ya que hubiera estos líderes y este intercambio o esta relación entre el líder y las masas, pero que iba a ser efímero. ¿Ya? Hay una integración de las masas, ¿ya? Y estas masas pensándolas muchas veces, y es algo que, bueno, a medida que voy analizando el populismo, también me he dado cuenta, pensar en estas masas, con este pueblo que es homogéneo, cuando en verdad es totalmente heterogéneo y no se lo reconoce como tal, ¿no? Y esa integración de las masas, particularmente las obreras, las campesinas, que fue muy fragmentada. Si bien sí fueron una base muy sólida de los regímenes populistas o de los regímenes nacionales populares, ya también la relación que hubo en su integración no fue siempre constante. Entonces, estas masas que estaban anteriormente excluidas de la vida política entran, y lo que sí pasa, ya, que si bien algunos teóricos lo ven como un medio de dominación y que está la figura de este líder personalista muy fuerte, sí se abren canales de participación y se reconfiguran las lógicas políticas a raíz de este proceso. Bueno, luego pasamos a 1990, un contexto muy diferente al del primer populismo. No debemos de olvidar que en América Latina se regresó a la democracia en el 78, después de haber pasado por un periodo de dictaduras muy fuertes, en los casos de Argentina, de Chile, de Uruguay, de crisis económica y también de una inferencia de Estados Unidos que en definitiva va a ser clave para este neopopulismo, ¿no? Entonces, este contexto de transformaciones culturales, económicas y en la estructura de clase hace que estos nuevos movimientos incluyeran alianzas de la élite emergente con los muy pobres, excluyendo a la burguesía industrial y a las clases medias organizadas y trabajadoras que habían sido muy protagonistas en el populismo de la primera ola, ¿no? Entonces, algo también, una de las principales diferencias del neopopulismo es que las políticas económicas y sociales de los regímenes que llegaron al poder defendían la conveniencia de adoptar posturas que fueran neoliberales.
Entonces existe una transición de orden socioeconómico que diseñó nuevas formas de participación política, pero en este caso estas formas de participación política, estos canales de participación que se abrieron, sí eran muy limitados y eran muy desde el lado del líder personalista. Bueno, ¿cuáles son los principales líderes? Y aquí sí no tenemos ejemplos de lideresas. Es curioso notar que igual tenemos a los mismos países, Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. En Argentina tenemos a Carlos Menem, que tuvo 10 años de presidencia, una reelección, pero de ahí los otros, bueno, Fernando Collor de Mello y Abdalá, tuvieron periodos muy cortos, ¿no? Fernando Collor de Mello del 90 al 92 y Abdalá únicamente 6 meses, desde agosto del 96 hasta febrero del 97. Fujimori, en cambio, sostuvo 10 años en el poder, pero no hay que olvidar que en el 92 hay un autogolpe de Estado, y entonces el gobierno de Fujimori, además de ser populista, también es caracterizado como autoritario. Bueno, desde la parte teórica, ¿cuáles son los enfoques que surgen en esta segunda ola de populismo? Tenemos el enfoque discursivo. El enfoque discursivo se comienza a construir desde una ola clásica, ¿no? Con Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, desde hegemonía y estrategia socialista, y entonces ellos se postulan desde una corriente postestructuralista. Tiene el micrófono encendido. Desde una corriente postestructuralista y postmarxista también, ¿no? Que recoge muchas ideas de Gramsci, ideas de la hegemonía, etc. Y en paralelo se va construyendo el enfoque político estratégico, que es totalmente antagónico. Del lado del enfoque político estratégico, ¿qué es lo que declara Kurt Weyland? Que no existe, disculpen, creo que hay un micrófono abierto porque escucho el eco. Ok. Ya. Entonces, lo que establece Weyland es que no existe aún la cristalización de una idea de ciudadanía, ¿ya? Y que lo que pasa es que se comienza a ver a estas masas, que en la primera etapa eran vistas como unas masas disponibles, puramente como electores. Y se prioriza una relación directa y sin intermediarios entre el líder y el actor político y quienes lo siguen, a consecuencia de un sistema político y partidario débil. Es decir, este líder personalista tiene una relación sin intermediarios con sus electores, y tanto sigue construyendo estos partidos débiles, pero que también son a causa de esos, y se ve desde el lado político estratégico que el populismo es visto como demagogia, ¿no? O sea, eso sí, de prometer cosas que al final no se van a cumplir por un voto. Del otro lado tenemos el enfoque discursivo de Laclau, que en cambio, y las bases de este enfoque son igual el caso argentino de Perón, Laclau es argentino, que trabaja una reivindicación del populismo, ¿ya? Para dejar de verlo como un término peyorativo, efímero, pasajero, etc. Y lo que él hace es posicionarlo o configurarlo como una lógica política. La teoría de Laclau, que es bastante abstracta y ontológica, igual posiciona a 4 actores, ¿no? La idea de un pueblo, y que el populismo constituye la identidad del pueblo, pero que tiene que haber una idea hegemónica, ya una no ideología, puede ser ideología, una idea hegemónica, esto del otro, que esto sí también es algo que luego que se rescata en el populismo clásico, pero va a seguir con más fuerza en el resto de enfoques, pero también una idea de un líder, que si bien no es central, ya en el enfoque discursivo la idea del líder no es central, sino más bien la del pueblo, igual es necesario un líder, ¿no? Y entonces se ve el populismo como un significante vacío que va a ser llenado contextual, coyunturalmente, por una equivalencia en las demandas de las personas. Entonces, luego de esto llegamos al populismo del siglo XXI, el populismo de izquierda radical en los 2000. Entonces, desde los teóricos hay un giro populista y un giro de izquierda en América Latina, ¿ya?
y los dos conjugan, es tanto un giro de izquierda que es populista. Y esto se da en base a un contexto de crisis económica, de pobreza y desigualdad, de corrupción institucional, de crisis en el sistema de partido, de crisis constantes de representatividad y gobernabilidad, pero también en un movimiento de nuevos actores sociales. Ya, aquí un ejemplo que creo que ayudaría a cristalizar todo este contexto sería el caso de Ecuador. O sea, pasamos de 1996 con el brevísimo gobierno de Bucaram, y luego fueron 10 años de ingobernabilidad, de un gobierno con golpe de Estado tras otro, hasta llegar al 2000 con el gobierno de Rafael Correa, con el siguiente populismo, ¿no? Pero en el intermedio sí hay un movimiento de nuevos actores sociales, como son los movimientos sociales, el movimiento social indígena, el movimiento femenino, el movimiento ambiental, que fueron sumamente claves en el ascenso de Rafael Correa. Una de las cosas también particulares de este populismo es que en un principio la mayoría de sus representantes se declararon como del socialismo del siglo XXI, ¿no? De esta ideología creada por Heinz Dietrich, que hablaba de un socialismo renovado. Entonces, ¿cuáles son los principales líderes? Y aquí de nuevo tenemos Argentina y Ecuador, pero ya tenemos el caso de Venezuela y el de Bolivia. En Argentina tenemos a los Kirchner, comenzando con Néstor, pero en verdad luego está Cristina, 2 periodos más, y hasta ahora también. Entonces ellos están desde el 2003 hasta el 2015. Tenemos a Hugo Chávez en Venezuela desde 1999 hasta el 2013. Ya luego también con una reelección indefinida. A Evo Morales en Bolivia del 2006 al 2019 y a Rafael Correa en Ecuador del 2007 al 2017, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en los periodos que tenemos aquí, son periodos muy largos de tiempo. En una primera ola teníamos periodos largos pero muy interrumpidos, en una segunda ola teníamos unos periodos más cortos, y aquí todos estos ejemplos, y también podemos, no lo puse ahí, pero está el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, que son gobiernos de 10 años o más. Entonces, en esta ola, ¿no?, que también es bastante actual, hay una explosión de conceptualizaciones acerca del populismo. ¿Y por qué? Porque también se construye ya casi al final en paralelo con el surgimiento del populismo de derecha, o bueno, también de izquierda, si hablamos del caso de España, en Europa. Entonces tenemos que el enfoque discursivo, el de Laclau, se termina de cristalizar ya con esta ola. En el 2005 es cuando Laclau escribe La razón populista, y es su libro principal, donde ya esboza claramente su teoría acerca del populismo, y muchas de las cosas que contempla el enfoque discursivo luego son retomadas por el enfoque ideacional, que es bastante utilizado en la actualidad, y el enfoque sociocultural y performativo, ¿no? Entonces tenemos a Casmude, a Rovira Calpàcer, que él es chileno, a Pierostegui y a Benjamin Moore. Estas corrientes o teorías están en constante reconstrucción y crítica también, y son aplicables a distintos casos de estudio. Si bien tal vez los otros enfoques eran muy particulares a una realidad latinoamericana, estas teorías, sobre todo las nuevas, la ideacional, la sociocultural, tratan de hacer ese viaje, ¿no?, de viajar entre un contexto europeo, norteamericano y también uno latinoamericano. Yo creo que en este punto hay una cristalización de elementos transversales. Si bien el populismo como concepto es polisémico y es difícil de definirlo consensuadamente, sí creo que hasta ahora se han llegado a unos elementos que son recogidos en todos los enfoques, ¿no? Tenemos este antagonismo, tenemos un pueblo versus una élite, generalmente en un maniqueísmo que es moral, un pueblo puro versus una élite corrupta. Tenemos también ahora esta idea, y también estos enfoques creo que han hecho una suerte de, bueno, de aterrizaje empírico del populismo, pero que también ha ayudado al estiramiento del concepto,
para poder estudiarlo. Y entonces por eso comenzamos a hablar ya de oferta y demanda, de una oferta populista, unos líderes, unos partidos políticos populistas versus una demanda populista que puede ser el pueblo o pueden ser los electores. Y desde el enfoque sociocultural, la idea de recoger lo performativo, ¿no? El populismo como un alardeo de lo bajo. Entonces hay un paralelismo, como ya dije, con construcciones teóricas desde Europa, el populismo de derecha e izquierda radical. Bueno, disculpa, Ingrid, disculpa. Ajá. ¿Podrían todos apagar sus micrófonos, por favor? No podemos escuchar normalmente la presentación. Gracias. Ay, discúlpenme, espérenme un segundo que tengo que poner acá. Como me moví de puesto, dejé el cargador de la computadora y se está descargando. Ah, ya, ok, me lo van a venir a dejar. Bueno, bueno, entonces, este diagrama ya es mi interpretación y en una también búsqueda de una definición, no definición propia como teoría, pero para poder trabajar con ella para mi tesis, de los enfoques discursivo ideacional y sociocultural performativo, que son los que yo voy a utilizar para mi investigación doctoral, ¿no? Y creo también que en una suerte de fusión de ellos, así se pueden rescatar estas categorías o estas características que yo creo que son transversales entre los tres. Entonces, hay definitivamente un espacio político particular donde se construye el populismo. ¿Ya? O sea, no se da en cualquier contexto, sino que son contextos particulares. Contextos donde está muy fuerte una crisis económica, crisis política, ¿no? Entonces hay una construcción de este discurso social. Luego tenemos una construcción que puede ser, y eso se recoge en las distintas olas, que puede ser tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué entendemos por esto de ascendente y descendente, o top, bottom y bottom up? ¿No? Que abajo tenemos al pueblo, el pueblo que luego puede ser visto como electores o que puede ser visto como demanda, y arriba tenemos a la élite o a los partidos políticos o al líder o a los movimientos políticos, ¿no? Entonces, desde el enfoque estratégico, vemos que hay una construcción de arriba a abajo. Desde el enfoque ideacional, desde el enfoque sociocultural y del discursivo, se defiende más bien una construcción de abajo hacia arriba. Ahora, como ya establecí en un primer momento, es difícil hablar de un solo colectivo, ¿no? De un colectivo que es homogéneo. El pueblo es heterogéneo y por eso traté de graficarlo de esta manera, donde se vean como unos colectivos, pero también unas individualidades que se van articulando, ¿no? Y esa articulación que sí es equivalencial es en base a diferentes cosas, que sí pueden ser demandas, que sí puede ser lo sociocultural, que puede ser lo performativo. Entonces, y ahí anclándome al enfoque sociocultural, hay una construcción que es horizontal o relacional. ¿Ya? Tal vez ya no únicamente pensar de un abajo hacia arriba o de un arriba hacia abajo, sino que los distintos actores, ya no tanto protagónicamente, sino de manera horizontal, se van construyendo en simbiosis. Entonces, como les dije en un primer momento, yo estoy interesada en estudiar el populismo desde el pueblo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vemos los diferentes enfoques, las conceptualizaciones y también lo que se pone en el centro, generalmente es a los líderes, líderes que son figuras carismáticas, líderes que son fuertes, que son personalistas, pero hay una suerte, están ahí, o sea, la masa está ahí, el pueblo está ahí, pero hay una suerte de invisibilización. Y creo que en la actualidad, y sobre todo con la movilización social, ya hemos podido darnos cuenta que esa relación del líder y el pueblo no es siempre una relación jerárquica, no es siempre una relación constante, es obviamente una relación fragmentada y también es una relación que se va reconfigurando constantemente.
¿ya? Donde no es que hay una pugna de poder o el poder, digamos, tácito, tal vez en la teoría, estaría en el pueblo, pero no es siempre en ese orden de jerarquía. Bueno, entonces, para esto no es importante, y por eso también comencé desde el populismo clásico, hacer este traceback de donde comenzamos a hablar del pueblo. ¿Ya? Entonces, recogiendo también la época colonial y las guerras de independencia, hay un traspaso de la plebe al pueblo, ¿no? La plebe, the plebs, siendo la clase social común, que está fuera de, o en diferencia a, ¿ya? ¿Y por qué lo recojo desde ahí? Porque esta sí es una construcción que hasta ahora se mantiene, esa diferenciación, ¿no? Y también porque luego en la etapa de transición y situándonos en las guerras de independencia y luego en esa época de transición donde nace la idea, la noción de la política moderna, tenemos una plebe que se convierte en un pueblo que ahora es soberano, que ahora es detentor de la soberanía, que ahora es el que tiene el poder y que puede elegir a sus representantes. Eso únicamente en la teoría, pero en la práctica, y lo vemos en el caso latinoamericano, distó de ser así, y por eso una de las razones de este primer populismo, donde se da esta primera inclusión ya de estas nombradas masas, pero sin poder hacer una mayor profundización de cómo fue en el fenómeno populista, ¿ya? Y bueno, y por último, hay también, y una de las razones por las cuales también comenzar a estudiar el populismo desde el pueblo, ya hay algunos teóricos que lo hacen, como es el caso de Sánchez León, de Paulino Ochoa Espejo, de Camila Vergara, ¿no? Anclándose en esta idea, sí, de esta plebe, de cómo la vemos, y la que nos lleva a la movilización social que estamos viviendo actualmente, ¿no? Estos estallidos sociales latinoamericanos, específicamente el caso de Chile, el caso de Ecuador también, el caso de Perú, dan cuenta de una construcción de abajo, ahí lo puse al revés, de una construcción de abajo hacia arriba. Tal vez no de una construcción de abajo hacia arriba, pero sí de unas percepciones, de unas demandas que se comienzan a cimentar y a construir, a configurar desde los individuos y desde los colectivos, ¿ya? Que son recogidas por el líder. Entonces, para poder escapar un poco de decir como que hay esta únicamente suerte de persuasión, ¿no? Entonces, el líder piensa estas cosas y persuade al pueblo a que piense lo mismo que él. No, es que es mucho más complejo, ¿ya? Son muchas necesidades también que salen desde el propio pueblo, que se puede organizar, que se puede construir como identidad política para poder participar en el juego político. Y esto me pareció, a pesar de que en esta presentación no voy a hablar específicamente del pueblo, me pareció idóneo para comenzar a hablar de esta cuarta ola de populismo, ¿no? Podemos hablar de una cuarta ola de populismo, y por eso decidí poner esta foto de la movilización chilena del 2019. ¿Qué es lo que dicen los teóricos? Bueno, los teóricos argumentan que así como hubo un giro a la izquierda, ahora estamos viviendo un giro a la derecha en América Latina, que se ha dado en base a la caída de los regímenes del socialismo del siglo XXI. ¿No? Entonces tenemos en el 2015 cuando Macri fue escogido para la presidencia, luego a pesar de que Chile no es un caso como que está ahí, hay algunos ejemplos de populismo, dicen algunos teóricos, pero hay otros que no, entonces está ahí, pero también posicionan la nueva elección de Piñera como parte de este giro a la derecha, Duque con Colombia y Bolsonaro en Brasil. Luego también hay un paralelismo con el resurgimiento del populismo de derecha radical en Europa y también con el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y también, traspasar de esta construcción del populismo de derecha europeo a, primero a Estados Unidos, pero de ahí también a utilizar esas mismas categorías para analizar a Bolsonaro. Y entonces, ¿a qué se debe? Y aquí, de nuevo, o sea, no es, y creo que
trato, no sé si lo hago tan explícitamente, pero de no hacer unas diferenciaciones de izquierda y derecha cuando hablo de populismos, ¿no? Porque si luego pensamos en este populismo de derecha y por qué han surgido, es porque también hay una respuesta a un descontento social, ¿no? En el caso latinoamericano de los gobiernos de izquierda, basado en el deterioro del crecimiento económico y también el desgaste por los escándalos de corrupción asociados a su gestión. Entonces, igual estamos hablando de una movilización material y abstracta que se comienza a cimentar desde abajo. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de estos, y no todos pensados como populistas, sino de este giro a la derecha? ¿No? Está, bueno, Bolsonaro en Brasil en el 2018, en un contexto de crisis política y económica de los gobiernos del PT, y este populismo de derecha con unas categorías muy diferentes a los populismos de izquierda. ¿Ya? Gobiernos que son autoritarios, que generalmente son conservadores, que son neoliberales, pero igual la categorización tal vez consensuada de Bolsonaro como populista está todavía en construcción, ¿no? Lo que he estado estudiando y lo que dicen los teóricos es que todavía está poco definido, pero que sí podemos analizar esta performatividad discursiva y administrativa. Y el rasgo característico que une, o el rasgo característico de los populismos de derecha, y bueno, en Hungría se podrán dar cuenta, es el nativismo, ¿no? Esta idea de otro, que generalmente en los populismos de izquierda es una élite, en los de derecha está siendo los migrantes, o este otro que no es puro. Y este regreso a un pasado glorioso, ¿no? Make America Great Again. Entonces, desde la teoría se posiciona a Bolsonaro como un outsider, que eso es algo que se trabajó en algunas teorías de populismo, ¿no? Ver cómo este líder personalista sale de la nada, pero la verdad es que él ha tenido un recorrido bastante conocido en la política brasileña. Luego, si nos posicionamos en un espectro ideológico derecha-izquierda, en Ecuador tenemos al presidente recién electo Guillermo Lasso, ¿no? Que plantea este vuelco a la derecha en el país. Nuevamente, un contexto de crisis política y económica de los gobiernos de Alianza País, de el antiguo presidente, una ideología conservadora y neoliberal, pero, y eso también es interesante porque una forma que han encontrado ciertos teóricos para poder definir el populismo es definirlo en base a lo que no es, ¿no? Ahora Moffitt particularmente está trabajando en el antipopulismo, ¿no? Esta oposición que también es populista, pero antipopulista, o como lo trabajan desde el enfoque ideacional, Mood y Rovira, el populismo no es elitismo, el populismo no es pluralismo. Entonces, si pensamos en Guillermo Lasso, y esto sí en base a una investigación que llevé a cabo con unos colegas antes de, bueno, desde el 2019 y en las encuestas ahora, antes de las elecciones del 2021, ya los votantes que votarían por Lasso, ya que pueden ser caracterizados como votantes elitistas, se autodeclaran católicos y de clase alta. Entonces podríamos más bien hablar de un elitismo que de un populismo. Ahora, y algo que también vine desarrollando con unos colegas desde el gobierno de Lenín Moreno es si es que podemos hablar de actitudes negativas con los inmigrantes aquí también en Ecuador, ¿no? O sea, sí podríamos identificar ciertos rasgos de nativismo para comenzar a hablar en Ecuador de un populismo de derecha radical. Yo creo que hay unos matices, ¿no? O sea, si bien sí pudimos identificar ciertas posiciones negativas en contra de los migrantes, ya, bueno, sobre todo por la ola migratoria de venezolanos desde hace un par de años aquí en Ecuador, no creo que puedan todavía ser un motor, o sea, ser parte de estas demandas que se puedan equivalenciar y que sea lo principal para construir un gobierno populista. Bueno, y de ahí desde el lado de izquierda, no hay que, o sea, este giro a la derecha que se está dando en América Latina se está, o sea, sí, no, porque de ahí tenemos en Argentina a Alberto Fernández, electo en 2019, fue electo en primera vuelta,
La dupla es Cristina Fernández de Kirchner, y entonces uno de los lemas de Alberto Fernández fue poner a la Argentina de pie. Ahora, hace poco hubo elecciones en Argentina y hubo un cambio en el mapa político con las elecciones legislativas, ya que el peronismo perdió la mayoría en la Cámara de Senadores. Y de ahí, nada más como para nombrarlo brevemente, ¿cuáles son estos otros escenarios que tenemos en la región? Tenemos a Nicolás Maduro en Venezuela, que si bien luego de Chávez, que es un líder por todos los teóricos categorizado como populista, vemos a un Nicolás Maduro que no, que ya en verdad estamos hablando de un gobierno, de una dictadura, de un gobierno autoritario, pero ya no de un populismo. Luego sí tenemos a López Obrador en México, ¿no? Con este resurgimiento, sí, pero de un populismo que puede ser categorizado como de izquierda, y continuamos con Daniel Ortega en Nicaragua. Y de ahí Chile para mí me parece un caso en este momento y desde el estallido social en 2019, sumamente interesante, ¿no? Donde vemos diferentes fuerzas y diferentes movilizaciones, sorpresas que se dieron en las últimas elecciones y un panorama bastante incierto, pero muy polarizado para las elecciones que se van a dar ahora en diciembre. Bueno, y para terminar, y centrándonos en la actualidad del populismo, ¿no? ¿Cómo dialogan el populismo y la pandemia del COVID-19? Bueno, ya hay algunos estudios y algunos teóricos que han obviamente inmediatamente comenzado a escribir acerca del populismo y la pandemia, y hay unos puntos de encuentro, en definitiva. Uno de ellos es la utilización de un contexto de crisis, ¿no? O sea, los ejemplos a lo largo de la historia dan cuenta que cuando surge un gobierno populista, generalmente surge en un contexto de una crisis económica y política fuerte. Entonces, que este contexto de pandemia, obviamente que es un contexto de crisis, ha sido utilizado o puede ser utilizado para el surgimiento de líderes populistas. ¿Por qué? Porque permite una construcción retórica de un enemigo con mucha más facilidad, ¿no? Hablan algunos teóricos sobre este antagonismo entre los expertos versus los populistas demagogos, y ahí sí poniéndole cara con Donald Trump, con Bolsonaro, no, okay, no, yo no le creo a los doctores, no, no sé qué, pero también lo que se establece es que no podemos nuevamente como plantearlos como colectivos homogéneos, ¿ya? No es que todos los populistas no hicieron caso o se fueron en contra a los expertos, ni viceversa, ¿ya? Lo que sí es que permite también la construcción de un culpable, ¿no? Que eso sí lo hemos visto en el caso de Ecuador, en el caso de Brasil. Bueno, nos cogió la pandemia, pero también estamos así con esta crisis por los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, gobiernos anteriores, una élite. Y algo también claro es que lo debemos ver en línea con una ideología. El enfoque ideacional define al populismo como una ideología que es débil, es una ideología fina. El populismo no puede trabajar por sí solo, sino que se tiene que fusionar con una ideología anfitriona más fuerte, que podría ser el socialismo, que podría ser el capitalismo, que podría ser el neoliberalismo. Entonces, que eso también va a determinar las decisiones que toman los líderes populistas. Y eso es algo que sí juega al analizar la reacción y las acciones que han tomado gobiernos populistas y no populistas, ¿ya? Ahora también lo que se plantea más adelante, o sea, no pensándolo ahora viendo la relación entre el populismo y la pandemia, sino lo que puede pasar más adelante, es que la pandemia puede jugar a favor de la oposición. Ahora también vemos diferentes populismos, distintas relaciones. Tenemos el ejemplo de Alberto Fernández, que tuvo un buen manejo de la pandemia. Entonces esto refuerza la idea de peronista de un Estado benefactor. Pero también, por el otro lado, tenemos a un Jair Bolsonaro con un manejo de la pandemia que deja mucho que desear, y que académicos como Sigmund de Barros plantean que va a inaugurar una nueva etapa en el gobierno de Bolsonaro, ¿ya? Que puede afectarlo bastante. Entonces, y lo que yo también creo hasta ahora es que es difícil establecer una relación clara y causal
entre una gestión exitosa del COVID y un gobierno no populista. Es decir, los gobiernos no populistas va a haber una gestión exitosa de la pandemia, o hubo, y en los gobiernos populistas no. O sea, es difícil de establecer esta relación. Y como establecer DITI es tal vez una nueva oportunidad para utilizar peyorativamente el término, ¿no? En definitiva, y esto es mío, un contexto cambiante va a reconfigurar estos escenarios latinoamericanos y aún es muy temprano saber, ¿no? Cuál será la relación y cómo va también a, si es que lo hace, a reconfigurar el populismo, la pandemia. Bueno, y ahora sí, para concluir, unas ideas como generales de esto que les presenté. Pensar el populismo como un término latinoamericano, tal vez pensar también los populismos como términos situados y que responden a diferentes contextos. Lo que sí es que a pesar de que sigue siendo un término polisémico, habrá muchas personas que dicen como que no, los populismos no existen, el populismo no existe, ¿para qué seguimos hablando de eso? Hay que seguir hablando de eso, más que seguir hablando del término, hay que entenderlo. Ya es que usarlo así tan vagamente también es una de las cosas que hace daño a las sociedades en las que existen populismo. Sí hay claridad en ciertos elementos que construyen esta lógica, ¿no? Hay claridad en que hay un contexto particular que es importante, en que hay unos actores que más o menos están delimitados y que dialogan, ¿ya? Y bueno, por último, y esto lo vi en un tweet y me gustó, no es populista acusar de todo mal a los populismos, como pensarlo un poco así, y yo tratando de jugar como abogado del diablo, no posicionándome positivamente, sino de nuevo sí reivindicando la necesidad de entenderlo, o sea, de entender los populismos a profundidad. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Wow, wow. Gracias, Ingrid. Fue tan estimulante. Ok, ahora hay tiempo, posibilidades para las preguntas. Preguntas, muchas, creo que. Ya no sé si me fui de largo y fueron más del tiempo que no, tenía. fue perfecto. Ok. Las preguntas pueden ser en inglés si quieren. Sí, sí, sí. No hay Húngaro. problema. Húngaro. No, en húngaro, en inglés o en español, pero húngaro no, por favor. Ok, tengo una pregunta. Un laberinto realmente, pero ¿existen narrativas antisemitas de populismo en América Latina con este laberinto? Yo diría, como les dije, estuve con algún colega comenzando una investigación acerca de estas actitudes nativistas, o sea, de materializar a este enemigo como étnico, ¿ya? Pero que eso sí se lo ve en el caso de Brasil, creo que no se lo ha visto en otros casos en América Latina. Podría pasar por la migración, pero en definitiva no diría o sea, que tal vez sí, sentimiento antisemita puede haber en colectivos en distintas partes o en distintos países latinoamericanos, pero lo suficiente para que llegue a un populismo de derecha radical, no creo. ¿Y por qué en Brasil? ¿Por qué Bolsonaro usa esto? Bueno, yo creo, y tampoco soy experta en el caso de Brasil, no es uno de los casos que más estudio, pero en Brasil hay una compleja relación y también fragmentación con las clases sociales, y no solo con las clases sociales, sino hay también con clases raciales. No como esta discriminación al otro que es negro, al otro que es bueno, en la parte de clase más pobre. Entonces, al ser un país tan grande y al todavía, bueno, en toda América Latina todavía sobreviven estas diferenciaciones, yo creo que en otros países son mucho más de clase que de etnia. Por ejemplo, si hablamos, bueno, a excepción del caso de Bolivia, ¿no? Donde también en algún momento fue definido como un etnopopulismo, porque tenía que ver mucho con
la etnia indígena, o sea, al final Evo Morales, que vino de un movimiento, de una movilización indígena, pero otros casos, como es el caso ecuatoriano, donde la movilización indígena es muy fuerte y todavía sobrevive esta discriminación, igual no lo podemos posicionar como algo, ese factor como algo crucial dentro de la construcción de este proceso. Ok, gracias. No, otras preguntas. Bela. Creo que Bela. Sí, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por la ponencia que me pareció súper interesante. Y yo tengo una pregunta acerca de este aspecto reactivo o la reactividad del populismo que va contra algo, contra la élite, contra el enemigo. Y mencionaste bueno, el término de Ernesto Laclau, que es el otro antagonista que va enfrente, o el culpable, para ponerlo más sencillo. ¿Ves alguna pauta en las diferentes y sucesivas olas de populismo que quién es el enemigo, quién es el otro antagónico? ¿O es un concepto que es tan vacío como el mismo populismo? Ok, qué chévere tu pregunta. Yo creo que ambas, ¿ya? Yo creo que ambas, pero porque no son excluyentes. El otro, al igual que el populismo, es un significante vacío en la medida, y por eso también, ¿no?, repitiéndolo algunas veces, en la medida en que se inserta en contextos particulares. Entonces tenemos este otro antagónico, que es la élite, pero de ahí también, cuando se construye en un país o en un escenario particular, entonces ahí le podemos poner un rostro. Y eso justo estaba pensando cuando hacía la presentación y tenía todas estas figuras de estos líderes personalistas, ¿no? Estos líderes populistas tienen un rostro. Si hablamos de un pueblo populista, es un pueblo que todavía no tiene rostro. Y una élite que en muchos casos sí tiene rostro y es un rostro, que es un rostro particular. Lo que sí es que también hay similitudes. Esta élite, y eso también responde a la estructura, yo creo, que responde a la estructura de clases latinoamericanas. ¿No? Al todavía tener una élite, que es una élite que se ha mantenido a través del tiempo, que se ha construido desde la construcción de los estados-nación, y que si bien obviamente ha evolucionado y ha ido mutando, a veces ha cambiado de manos, igual se ha mantenido constante. Entonces es una élite que siempre ha tenido ciertos beneficios, que es la que ha tenido el poder económico, político. Y algo también interesante, que bueno, no lo mencioné en la presentación, es pensar en un otro, si hay una diferenciación en un otro interno y externo, ¿no? También tenemos un otro externo, y eso ha sido clave en todas estas olas populistas. No únicamente una élite dentro del país, sino, por ejemplo, en el populismo del siglo XXI o los socialistas del siglo XXI, el otro era el imperio, ¿no? Estados Unidos, el imperio, que también son construidos como culpables. Yo creo que esta parte del otro, desde la teoría de Laclau, que tiene mucha relación con la identidad, ¿ya? No, al final lo que el autor establece es que el populismo va a permitir esta construcción de identidad política del pueblo. Entonces, que esta identidad es diferencial, ¿no? Como es diferencial, me tengo que construir al contrario, fuera de esta frontera, ¿ya? Ahora, esta construcción que es diferencial lo sitúa a él luego, en muchos casos, maniqueamente como malo, como esta élite, que es la culpable. Muchas gracias. Con eso. Gracias a ti. Y creo que tenemos una pregunta de Trime. Ah, sí. Hola. Hola. No te vemos. Sí, ya voy. Súper. Hola, Trime. Ingrid, hola. Gracias por esta presentación. Fue súper bien para mí porque yo no sabía mucho sobre esto, pero me quedé pensando en cómo, según tú, ¿cuál sería la diferencia entre el populismo neoliberal y el populismo socialista que ya ha estado practicado en América Latina? Ya. La diferencia principal, sí. Ya. Yo creo que la diferencia principal ahí es ideológica.
Pero, y por eso terminé con esta conclusión de que hay unos elementos transversales en el populismo, es que hay unos elementos que no cambian, sino que sí en base, a pesar de que yo me adscribo, no sé si se dio cuenta, si se dieron cuenta, pero yo me adscribo al enfoque discursivo, ¿no? Entonces me alejo de ver al populismo como una ideología, sí creo que hay, obviamente, juegan y dialogan y en la construcción están insertadas las ideologías de países o de situaciones de esa época. Entonces, cuando hablamos de los gobiernos del populismo de la segunda ola, eran gobiernos que todos eran neoliberales. Y las políticas sociales y económicas tenían ese tinte. A diferencia, ahora que también hay que matizarlo, ¿no? O sea, decir que los gobiernos de izquierda que hemos tenido acá en América Latina eran socialistas, bueno, ahí ya es entrar en otra discusión. Pero ideológicamente se autodefinían de esa forma y si hacemos, por ejemplo, una revisión, si nos ponemos a definir las políticas, que también eso, hay muchos estudios sobre el populismo en campaña, pero luego sí hace falta un análisis de los populismos en la gestión. Entonces, si nosotros vemos las políticas públicas de estos gobiernos, sí vamos a ver ahí las diferencias ideológicas, pero que igual hay una construcción de un enemigo. Si el enemigo es uno o es el otro, hay la apelación a un pueblo, ¿ya? Y por eso, y también lo vemos en el populismo de derecha, si hablamos de derecha e izquierda, ¿no? Entonces, creo que la diferencia ahí, la principal, sería ideológica. Ok, gracias. ¿Otras preguntas? No lo veo. Hola Ingrid, ¿puedo preguntar? Sí, súper. Hola, sí, claro, Lili. Ingrid, te quería felicitar primero que nada porque te escuché hace como 2 años la otra presentación que tenías sobre el mismo tema y se nota el tremendo avance que has tenido en este Gracias. tiempo, así que felicidades por el trabajo. Te quería preguntar sobre algo que está muy relacionado con lo que preguntó Bella hace un momento, sobre la élite, porque estoy viendo que, bueno, en el continente, pensando desde el Caribe hasta el Cono Sur, hay muchas variedades de cómo se percibe la clase élite. Desde la perspectiva del pueblo, por supuesto. Tú misma mencionaste ahora el caso chileno, que hay una fuerte percepción católica sobre esta élite, lo que se ve bastante notoriamente en el país. Y te quería preguntar cómo eso varía y cómo eso, bueno, en cierto sentido tienen diferentes orígenes también, estos grupos élites en diferentes países. Así que te quería preguntar acerca de eso. ¿Cómo tú ves cómo esta imagen sobre la élite está formándose o está diversificado en diferentes países? Ya. Bueno, al igual que comencé diciéndole a Bella, yo creo que sí tiene que ver con, o sea, es un traceback también histórico, así como hay un traceback del pueblo hasta la plebe, también de la élite, yo creo que se podría hacer lo mismo. Lo que pasa es que obviamente, y por eso, hablar desde las teorizaciones, ver estos conceptos como homogéneos, ¿no? Tenemos el pueblo. Entonces, y son todos iguales, y la élite, y también son todos iguales. Es un colectivo versus el otro, y no se ven sus particularidades, ¿ya? Y en definitiva, son dos colectivos que son muy heterogéneos, y que por eso van cambiando a través del tiempo y también responden a las diferentes configuraciones de los países. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, hay una élite que ha sido, y porque es el caso que más conozco, entonces tal vez para ponerlo como ejemplo, hay una élite que ha sido muy constante, ¿no? Esta partidocracia, que luego se la habla desde diferentes nombres, o sea, la denomina de diferente forma, pero que es una élite de los partidos tradicionales, una élite tradicional, que tiene ciertas características. Pero luego, ahora, que se habla desde el gobierno de Correa, que tal vez se construyó una nueva élite, que ya no tenía las mismas características de la élite tradicional, esta élite que se construye desde Alianza País, ¿no? Entonces esta es la élite que también se la posiciona como culpable. Ahí ya no tanto desde el populismo, pero es que el discurso político en sí es construido en base a antagónicos, ¿no? Lo que sí creo, y lo que tú dices en el caso de la religión,
que eso sí es particular a ciertos países, ya como sería en el caso de Chile. Acá también se lo vio, pero no al hablar de populismo. Entonces, yo creo que responden a los contextos. O sea, la élite sí, pues se llena también con algo contextual, y entonces por eso no se le puede poner solo una cara, tal vez se le podrían poner unas características que la posicionan como élite, ¿no? Porque al final es los que detentan este poder, pero luego ya materializarlo es más complicado, más complejo. Muchas gracias, Ingrid. Aquí tenemos a Estefano. Okay. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, quiero hacer una pregunta. Me Sí, llamó dime. bastante la atención lo que dijo en la respuesta de la primera pregunta acerca del movimiento indígena. Bueno, si bien es cierto, el movimiento indígena no se muestra en sí como una organización que está en búsqueda de ese éxito de su líder, sino más bien acá se muestra como un colectivo que se logra identificar o está logrando cierta aceptación con sectores como los agricultores, como ganaderos, transportistas en algunos casos, y sí está logrando este movimiento alcanzar ciertos espacios políticos importantes. Mi pregunta es, ¿se puede decir que el movimiento indígena se encuentra en un proceso de populismo en ascendencia, pero que le hace falta un líder? A ver, yo... Mejor, chévere que me hayas hecho esa pregunta porque me permite hablar un poco acerca de ya la investigación que estoy llevando a cabo con el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo también es difícil, como ya lo dije, es difícil ponerle rostro, entonces para poder hacer un aterrizaje empírico, a estudiar al pueblo, también al comienzo fue súper complicado. He comenzado haciéndolo por los movimientos sociales, como los movimientos sociales siendo parte de este pueblo ecuatoriano. Entonces, ya he hecho unas entrevistas a profundidad con ciertos miembros de movimientos sociales y encontré cosas súper interesantes en relación, y por eso también el gráfico que les mostré, ¿no? Que muestra como estos grupos abajo, arriba, así, y los movimientos sociales en su discurso y cómo se autoidentifican, están insertados en el pueblo, pero también se ven como representantes del pueblo, ¿no? Hay esta dualidad, un poco lo que tú decías. Son movimientos sociales que quieren ascender al poder. Claro, obviamente hay que hacer la diferencia particular que en Ecuador el movimiento social no es lo mismo que el partido político que es Pachacuti, que es una parte, pero tampoco podemos decir que lo representa en su totalidad. Entonces, en base a eso, que yo haya podido ver que se está haciendo una construcción y que el movimiento populista y que el movimiento indígena podría ser un movimiento populista, pero que le falta, sí, no lo podría asegurar, ya más bien lo matizaría un poco. Lo matizaría, lo que sí, y por eso también desde ahí comencé mi investigación, es ya autores como Collins, como Schur, que hablan de que estas movilizaciones sociales sí fueron como, crearon un tejido social súper importante para el surgimiento de estos populismos, en específico el caso de Rafael Correa. Pero tal vez verlo así tan particular, todavía no, quién sabe. Listo, muchas gracias. De nada. A ver, veo levantada la mano de Paula y de Gabriela. Hola, nada, Hola. agradecerte por la presentación y bueno, me interesó un poco el tema que estabas hablando de este interés sobre las lideresas políticas, las mujeres en el populismo, y aunque sé que es un área que estás iniciando a explorar, ¿consideras que desde una perspectiva feminista o con enfoque de género el populismo como estrategia discursiva varía en términos de la construcción de la élite o del enemigo, inclusive la noción del pueblo, cambia cuando tiene el rostro de mujer? A ver, buena pregunta. Te voy a responder desde los pininos que hemos comenzado de esa investigación, porque recién hemos acabado con el análisis de los resultados. Es una investigación que llevamos a cabo este año con una colega y con 12 estudiantes como asistentes de investigación. Y como dije en la presentación, lo que nos llamó la atención es que podemos
identificar lideresas políticas que tienen los mismos rasgos o se pueden caracterizar bajo los mismos parámetros como populistas, ¿no? El caso de Perón, el caso de Cristina Kirchner, de ahí, y ya entrando al caso de Chile, tal vez algunos hablan de Michelle Bachelet. Sí hay una diferencia, ¿ya? Sí, desde cómo nosotros hemos planteado la investigación, no hemos planteado un populismo femenino, ¿ya? O un populismo feminista, que eso sería otra cosa, que sí he visto algunas investigaciones, sino más bien sí podemos hablar de liderazgos femeninos populistas, ¿ya? Y lo que dan cuenta el análisis que hicimos, que fue en un primer caso un análisis conceptual, ¿no? Ir tratando de deconstruir todos estos enfoques para, desde la parte ontológica, ver si podíamos tener unas categorías epistemológicas, pero también teóricas, pero también metodológicas para verlos, nos damos cuenta que sí. Y que pueden haber diferenciaciones, pero también no. Ahí de nuevo es en esta idea de liderazgo, en la idea del pueblo, en la idea de un otro. Tal vez en lo que hay diferenciaciones es en el tipo de liderazgo, ¿no? Lo que se recoge es que el liderazgo femenino es más, responde a las características de la mujer, y entonces es más como madre, y por eso vemos a Evita, que era la madre de la nación, pero no cambia el pueblo y los otros. En el caso de Argentina. Y si pensamos también en Cristina Fernández, no sigue una línea del peronismo, siguen siendo estos mismos colectivos. No sé si se puede ver una diferenciación más adelante. Gracias, Pauli. Gabriela, dime. Primero, muchas gracias por la presentación. Me parece súper interesante. También soy ecuatoriana, estoy estudiando en ELTE, Políticas para Minorías, así que me interesa bastante como justamente el tema que acaba de tocar la otra persona que estaba realizando la pregunta. Igualmente iba por ese lado, una gran partida de la respondiste, pero sí quisiera ahondar un poco en el hecho de si tal vez hubieran como desafíos ya en esta primera parte de investigación que realizaron en cuanto a conseguir esas lideresas, o más o menos el mapeo o la construcción, encontrarles a ellas, ¿no fue tan complicado el momento de la metodología o sí lo fue? No, pero más que todo porque en este primer momento de la investigación no quisimos trabajar con estudios de caso. O sea, no quisimos partir de tengo unas categorías y entonces voy a analizar a estos ejemplos, porque lo que queríamos era nosotras poder construir estas categorías. Entonces, en esta primera parte, que es la primera fase del estudio, en verdad, ya de ahí sí sigue la parte de los estudios de casos, lo que quisimos fue analizar e identificar estas categorías que podían funcionar tanto para líderes masculinos como para líderes femeninos. ¿Qué fue lo primero que nos dimos cuenta? Que también, no es que fue un shock para mí, pero no le había metido tanto cabeza, que el populismo sí es construido desde lo masculino. O sea, la mayoría de los teóricos populistas son hombres. Tenemos a Mouffe, bueno, que era la esposa de Laclau, que es más o menos la única. Ahora tal vez tenemos algunas más. Bueno, también tenemos a Margaret Canavan. Ahora sí tenemos muchas más teóricas mujeres que hablan de populismo, pero que sí es pensado desde lo masculino. Ya, y un poco invisibilizando estos matices, estas características del género que sí son importantes y que podrían jugar mucho para entender en su totalidad al fenómeno. Gracias. De nada. Gracias por todas sus preguntas. Me encanta. Tal vez otras preguntas. Ingrid, tengo otra. Has mencionado el impacto del populismo europeo y estadounidense en América Latina, pero ¿conoces algún ejemplos de populismo que hayan tenido o tenga un impacto del populismo europeo?
latinoamericana en Europa? Ah, al revés. Sí, o sea, yo creo que, y por eso también comencé reivindicando ahí sí el populismo como término latinoamericano. Yo creo que la primera ola populista, y en definitiva Perón, dieron estas bases para ya cristalizar teóricamente el populismo. Si bien en este primer momento no podemos hablar como de una relación, como una influencia de América Latina a Europa, yo creo que eso sí se puede ver en el caso del socialismo del siglo XXI, ¿ya? Y sobre todo en España. Yo creo que ahí sí lo podemos ver claramente, ¿no? Podemos que ha trabajado como muy de cerca trabajó muy de cerca con la CLO y abiertamente se autodefinía como un movimiento populista. Se sabe que también trabajaron con algunos gobiernos de esa época y quisieron emular ciertas políticas, cierta retórica también que venía desde Chávez, Correa, Morales. Entonces sí, también hay ese other way around. Oh, y Diana. Diana, ¿tienes una pregunta? Hola, hola. Hola. Sí, yo tenía una pregunta, porque veo igual que la presentación fue como una revisión más teórica y como más desde el lado de la teoría política, y Ingrid habló un poco más sobre su investigación también y sobre esta idea de configurar el populismo desde el pueblo. Entonces, mi pregunta es, si es que vamos a hablar de un pueblo populista, que forma parte de este discurso populista, ¿qué tipo de, o sea, como, cuál sería el acercamiento empírico, ¿no? Ya en el trabajo de campo? ¿Qué tipo de colectivos van a ser los que conformen este pueblo populista? ¿Desde qué narrativas estaríamos hablando? Bueno, gracias a Diana por su pregunta. Ella más o menos conoce lo que estoy haciendo, y es más, el año pasado, no, este año, comienzos de año, presentamos una ponencia trabajando con la idea de pueblo desde los discursos de las mujeres afroecuatorianas aquí en Guayaquil, que es como una de las líneas de investigación de Diana. Entonces, esta pregunta al comienzo de mi tesis doctoral, cuando pensaba en el pueblo, era un pueblo muy abstracto. No era difícil aterrizarlo empíricamente. El pueblo en sí, y a mí el populismo me interesa por el pueblo, en verdad, como ese concepto. Es igual un término, igual de polisémico que el populismo. Entonces, aterrizarlo fue complejo, pero yo creo que me anclé en lo heterogéneo, ¿no? En esto de no pensar el pueblo como un homogéneo, sino un heterogéneo, y quiénes son las personas que yo dentro del pueblo, y no quisiera decir les pondría rostro, porque quién soy yo para andarle poniendo el rostro a nadie, pero que yo como materializaría. Entonces estoy tratando, el trabajo de campo sí recién lo estoy haciendo, lo comencé con los movimientos sociales, y ahí sí tratando de abarcar distintos movimientos sociales, y los más importantes en la actualidad, y en el gobierno de Rafael Correa, que es el periodo, la temporalidad que yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, movimientos sociales como el indígena, como el ecologista, como el feminista, como el obrero, pero de ahí pensar en todos, ¿no? O sea, la clase política, pero también los docentes, mis amigas, las personas que puedo encontrar en un parque, tal vez hacerlo por rango de edades, por formaciones, pero tratar de abarcar todo. Yo no estoy partiendo, yo también, eso es lo que quiero saber, cómo la gente, si la gente se siente identificada o se autoidentifica o se siente parte del pueblo, ¿ya? O si se separa. Yo la única diferenciación que voy a hacer es la gente que, o sea, dividirlo por tal vez pueblo y élite, o las personas que están en el poder,
porque ni eso, porque igual la élite también es parte del pueblo. Como que creo que con la investigación, y yo quiero acuñar el término de pueblo populista, eso es en lo que estoy trabajando, ¿no? Así como pensamos en un líder populista, también pensamos en un pueblo populista. Gracias. Gracias por... Oh, Sara tiene una pregunta. Sí, hola. Cool, Bueno, hola. sí, muchas gracias, ha sido súper, pues sí, tengo muchas reflexiones ahora y me quedo pensando cuando dices que quieres buscar, están en búsqueda de ese rostro del pueblo, que son muchos rostros y es muy heterogéneo. ¿Se ha pensado algún concepto paralelo a ese de pueblo, que tal vez no es pueblo, sino que haya otro término que tal vez lo pueda reemplazar? No sé si me hago entender. O la idea es que también vaya surgiendo a medida que se lleva a cabo la investigación. Ya, chévere tu pregunta, porque por eso también hablaba de este pueblo como concepto polisémico, ¿no? Y entonces por eso también el traceback que hago del pueblo. Yo creo que desde que hablamos de plebe, igual se hablaba de pueblo, pero de un pueblo como un territorio, no como un pueblo ya como un sujeto político, que esta cristalización sí fue en los 30, en esta época de transición. Entonces, y además tampoco podemos, si lo traducimos y hablamos de people, también son distintos los significados. No es lo mismo hablar de people que de pueblo, ¿ya? Sí hay otros, o sea, cuáles son términos que tal vez se usan como sinónimos, pero que yo creo, y ahí sí me gusta, como yo quiero como entender mejor ese concepto de pueblo. No sé si a lo largo saldrá otro, pero se habla de masas, ya ahora se habla mucho desde esta teoría que también mencioné de demanda, si hablamos desde el populismo, porque es las personas que demandan el populismo, ¿no? Tal vez no se sienten tan identificadas como el pueblo, no las podemos caracterizar como un pueblo, pero que demandan populismo. Electores, que si ya lo vemos desde un punto de vista como de elecciones y de rational choice, entonces hablamos de electores, y que también hay una separación ahí. Yo sí lo quiero ver desde un punto de vista más sociológico. Y de movilización. Y eso sí es súper importante, y es como clave, pensando en América Latina. No, o sea, no solo, y tal vez no hacerlo tan así cortante como pueblo, élite o no sé qué, sino que emana de esta movilización, de estos individuos o de estos colectivos movilizados. Espero haber respondido a tu pregunta, que igual a mí me queda para mi investigación. Sí, porque piensa uno mucho en colectivo, en comunidad. Ajá, exacto. Sí, comunidad también. Pueblo como nación, por ejemplo, o sea, sí hay, es como, por eso, es difícil definirlo, entonces yo espero a lo largo de la investigación poder ir como también cristalizando como esas diferencias. Gracias, sí. ¿Otras preguntas? ¿Ayudas a la investigación de Ingrid? Ok, Alejandra. Cool. Hello. Bueno, hola. Gracias por la plática, la verdad la disfruté muchísimo. Y mi pregunta va encaminada hacia alternativas hacia el populismo. Si vemos que el populismo a nivel general y en muchos aspectos ha fracasado en América Latina y lo que vemos es una alternancia política ideológica entre derechas e izquierdas, ¿consideras que más allá de la salida ideológica hay algo más dentro del populismo como modelo político que lleve a una alternancia? Es decir, ¿qué hay después del populismo? ¿O qué consideras tú que puede contraponerse al populismo? A ver,
me desapego un poco de verlo de esa manera. Ya, o sea, uno, me desapego de ver el populismo como un modelo político, más bien, yo creo que no, o sea, no es un modelo político porque no podemos hablar, o sea, hablamos de regímenes populistas para caracterizar un todo, no para caracterizar como un régimen o un gobierno en particular, sino para caracterizar un todo que de la sociedad, que está dado como en este diálogo y esta relación y en este intercambio. Ay, se me fue la idea de lo que iba a decir luego de eso. Ok, entonces por eso lo veo como una lógica. De ahí, si pensamos en qué va después del populismo, a ver, yo no creo que es como algo pasajero, ¿no? Como verlo, bueno, como algo malo, que es pasajero, no tampoco digo que es algo positivo, pero sí es algo que vemos recurrentemente, tal vez escapar un poco de pensarlo como una cosa particular. Yo creo que el populismo dice muchas cosas de la estructura de nuestras sociedades y en particular latinoamericanas. Una vez que podamos entenderlas y que también se quiera trabajar en esas problemáticas, ¿ya? Entonces tal vez ahí no vamos a necesitar de esa lógica de participación. ¿Ya? El populismo responde mucho a o sea, ¿por qué estamos hablando de una élite malvada y un pueblo puro? ¿Ya? Porque estamos hablando de unas desigualdades abismales que tenemos en la mayoría de las naciones latinoamericanas y que si vemos históricamente hasta ahora siguen iguales, entonces por eso es que continuamos, si ya lo queremos ver desde un lado negativo, por eso continuamos teniendo populismos. Claro, porque, y eso viéndolo en el caso específico de Ecuador, es muy obvio, ¿no? O sea, ese traspaso de poder y todavía estas desigualdades y estas problemáticas que siguen siendo las mismas, digamos. Que hay un debate muy extenso, que yo en general no me meto mucho en eso, entre el populismo y la democracia. Ya si pensamos como en estas formas otras, no otras, sino como de esto que puede vencer. Y entonces sí, se plantea la democracia y yo creo que sobre todo ahora, ¿no? Como ese régimen que le va a hacer frente al populismo. Entonces el populismo es la sombra de la democracia o es el espejo de la democracia. Y yo ahí me planteo desde el lado de los teóricos que lo ven como el espejo de la democracia. Al final el populismo, de populus, también abre canales de participación, ya que no son necesariamente contrarios a los canales que defiende la democracia. Y luego si ya vamos a las bases, bueno, a ver que la democracia que plantea un pueblo soberano y un sufragio universal, que en la práctica no fue así, entonces también dio paso a estos populismos, entonces tampoco se la puede plantear siempre como positiva, sino que los teóricos que dicen que es el espejo, lo que hablan es que la democracia se refleja en el populismo para ver un poco sus debilidades, sus deficiencias. Y entonces que también, no sé, pues lo podemos ver, o la democracia le hace frente al populismo, o el populismo también le hace frente a estas democracias incipientes que a veces tenemos en las naciones. Ok, gracias. Eso desde mi punto de vista, como ya. Gracias por tu respuesta. ¿Otras preguntas? Si no... Si no, gracias de nuevo, Ingrid, por esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Thank you very much for all the questions. All the questions have been great, and I have enjoyed this lecture a lot. Yeah, so, thanks to you. I mean, because I'm your anxious to presentation go to inspired everyone. You see, the topic and everything is super important in Europe as well. So, and thank you for the presentation as well. It was super inspiring too.
Ok. Y pues muchas gracias en nombre del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la Universidad de ELTE. Y bueno, la grabación lo vamos a tener publicado en nuestro Facebook. Entonces, dentro de una semana, los que no hayan podido participar, entonces podrán verlo. Ok, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, que tengan una buena noche a los de Europa y un buen resto del día a los de este lado del mundo. Buen día. Para ti, gracias. Muchas gracias, Ingrid. Vamos. Chao. Chao, Chao, chao.